Espinosa. Bueno, buenas tardes a todas, a todos quienes nos acompañan en esta tarde que ha sido tan compleja, la verdad, para todos y todas. Todavía sigue lloviendo acá en Santiago, no es fácil, así es que, bueno, dentro de ese contexto, les damos las bienvenidas a todas y a todos y los invitamos a continuar con esta jornada de reflexión de la matronería. Hoy, la verdad, para mí es un gran honor presentar a estas dos tremendas mujeres, queridas amigas, y vamos a dar inicio a la jornada de hoy con la ética del cuidado y ética de los cuidados. Y la expositora es la doctora Lorna Luco. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en medicina interna, licenciada en salud pública, magíster en bioética de la Universidad de Chile. Su quehacer por varias décadas se ha desarrollado fundamentalmente en el área de instituciones públicas de salud, abocada a la gestión clínica administrativa, de donde surge la necesidad de incursionar en el conocimiento de la ética y bioética. Ha sido directora de centros de atención primaria, hospitales de mediana y alta complejidad, jefe de división en el MinSal, y hasta un año atrás ejerció las jefaturas del Centro de Referencia de Salud y de la Unidad del Cuidado Paliativo del Hospital Padre Hurtado. Actualmente es profesora de la Universidad Andrés Bello y profesora colaboradora del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo. Integra comités éticos científicos del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, Hospital Padre Hurtado, y es asesora e integrante del Comité de Ética Institucional de la Universidad de Santiago de Chile. Bienvenida, doctora Luco, cuando usted Mu- quiera. Muchas gracias, Patricia. Buenas noches, un gusto de saludar a todos a todos y todas que se han conectado a esta hora. Como decía Patricia, es un día difícil y esperamos de todo corazón que las condiciones mejoren para toda la gente que lo está pasando mal, ¿eh? Ha sido dramático toda la secuencia de noticias de hoy día. Bueno, y más que nunca tenemos que cuidarnos, ¿no es cierto? Tenemos que cuidarnos nosotros mismos y bueno, voy a compartir la presentación que más bien pretende ser un poco una reflexión eh, para que la podamos comentar después cuando llegue el momento de las preguntas. Junto a, a los profesores Jairo Vanegas, Carolina Marchán, Patricia, y quien les habla, cuando coordinamos esta jornada, pensamos en que, bueno, los hitos y las tradiciones son importantes y si hay una profesión que ha celebrado siempre su día de manera muy entusiasta, es la profesión de matronas y matrones. ¿M? Y bueno, teníamos que hacer una programación que fuera un poco una introducción a estos temas de reflexión sobre valores y principios que rigen no solamente la profesión de la matronería, sino que todas las profesiones del área de la salud. ¿M? Y desde esa mirada, en mi quehacer como médico, también me encontré en algún momento con la, el cuidado. ¿M? Estamos formados en un modelo curativo. Desde hace muy pocos años se ha incorporado la palabra cuidado en el lenguaje de las carreras de la salud. Estamos atendiendo necesidades, estamos resolviendo necesidades y nos olvidamos que, bueno, si nos retrotraemos hace un siglo atrás, no más, o un siglo y medio atrás, quizás desde fines de 1800, los primeros hospitales en Chile, la mayoría de la gente no iba a curarse, iba a morir, ¿no? Iba a morir a las instituciones, porque las personas siempre le tienen como miedo a la muerte en sus hogares.
Y bueno, y después vino todo este avance tecnológico donde ya la gente, por supuesto, empezó a tener mayores expectativas de vida, desde en todo el ciclo vital. Y ustedes eso lo saben, las de profesión matronas y matrones, porque hoy día toda la medicina perinatal ha tenido un avance, pero vertiginoso en los últimos 30, 40 años, ¿no? A pesar de que todavía tenemos algunas deudas, por ejemplo, con el tema del parto prematuro en la salud pública. Sin embargo, el cuidado aparece y más que nunca, yo diría que esta palabra ha resonado fuerte en los últimos 3 años, cuando en la pandemia nos tuvimos que empezar a dar cuenta de que cuidarnos entre nosotros era tan importante como curar, ¿no? Y, y bueno, y eso ha sido más o menos transversal. Así que a modo de introducción, les quiero contar que en estos 20, 25 minutos, y por favor, Pati, avísame para no pasarme, eh, vamos a hablar de la ética del Yo cuidado. aviso, yo aviso. ¿Ah? Ya, de Yo la te ética, aviso. ya. Algún Gracias. marco referencial, vamos a mencionar algunos artículos, vamos a hablar de la ética de los cuidados, que nos toca muy de cerca, y vamos a ver qué nos depara, cuál es la visión de futuro para todos y todas. ¿M? Bueno, ¿qué significa esta palabra cuando uno habla de cuidado, ¿no? Y significa preocuparse, sentir afecto, estar atento a los intereses de otra persona. También uno hoy día podría eh, eh, extender esto a otros cuidados, a cuidados de nuestras mascotas, de nuestros cultivos, de nuestras plantas, cuidamos, ¿no? Cuidamos, tenemos algún vínculo con los seres vivos de la naturaleza, ¿m? Y nos ocupamos de ello asistiendo cuando nos estamos ocupando de otro. ¿M? Etimológicamente la palabra cuidado viene de una voz latina que significa cogitare, y allí el significado es pensar y en diversos sentidos eh, contemporáneos significa asistir, preocuparse, ser solícito, eh, custodiar, cuidar, estar en esa, ¿no? Otras definiciones, a partir de la Edad Media, también significaba pensar, juzgar al otro, pensar en alguien con cuidado, educarse, preocuparse, etcétera. O sea, hay un ámbito que cuando uno piensa, ¿qué es cuidar? ¿Qué es cuidar del otro, de un otro, de una otra? ¿Qué es cuidar? ¿No? Y eso es importante, hacer conciencia de que todos los días cuidamos a alguien. Si ustedes por un segundo piensan, ¿a quién cuido yo? ¿A quién cuido hoy día? ¿Quién me cuida a mí? ¿No? Tenemos también que dejarnos cuidar. Es como cuando yo digo que a alguien le hacen un regalo y uno dice, no, no tenía por qué molestarse. Aprendí en la vida a dar las gracias por los regalos, porque quien te regala algo, quien te regala algo material o algo espiritual, está compartiendo también la preocupación, te está cuidando, ¿ya? Entonces, ¿por qué cuidamos? ¿Y a quiénes cuidamos? Es una pregunta que nos tenemos que hacer, porque es parte de nuestro quehacer, como lo vamos a ver aquí en las definiciones. ¿No? Bueno, se atribuye, y aquí hay una autora, Victoria Camps, que atribuye a Carol Gilligan, a quien tuve el gusto de conocer personalmente este año. Fue un verdadero privilegio para mí. Ella vive en una localidad en Nueva York. Es profesora de la Universidad de Nueva York en este momento. Está tiene un poquito más de 80 años y ella se le atribuye es- esta ética aplicada, ¿m? Que parte desde un interés. Ella fue discípula de Colbert, quien hace todo un estudio sobre el desarrollo moral
de las personas, de los seres humanos. Y sigue una cohorte, ¿no? Colbert sigue una cohorte de niños, ¿no? Y entonces hace ahí una definición de de los distintos etapas de desarrollo que tenemos los seres humanos, que rápidamente, esto tiene una profundidad mayor, pero rápidamente se puede decir que vivimos tres etapas: una etapa preconvencional, que dura hasta entre los 8 los 10 11 años; una etapa convencional, que es como la etapa de la adolescencia hasta llegar a la adultez, que es la postconvencional, donde básicamente no necesitamos estructuras ni normativas para eh, accionar desde nuestros propios valores y hacer lo correcto, ¿ya? Ahora, siendo Gilligan una discípula de Colbert y habiendo estudiado con él, Carol Gilligan es filósofa y psicóloga, eh, entra en una duda y ella cuenta en esta conversación, yo participé con mi hija en esta conversación, de que no era el interés competir con Colbert en este tema de como de llevar la contra a esta definición, sino que más bien hacer la reflexión que los géneros, vamos a pensar dicotómicamente ahora, no significa que esté absolutamente dispuesto así, pero tenemos estructuras morales que podrían ser distintas, ¿no? Y que en el caso del género femenino hay una tendencia mayor a cuidar y plantea Gilligan en un libro que escribe en la década del 80 y que fue un libro muy importante, en una voz diferente, in different voice, escribe que este tema del cuidado siempre ha estado más en lo privado, ¿no? Y somos las mujeres las que fundamentalmente cuidan, y eso también lo muestran las estadísticas, ¿no? Muestran las estadísticas. Y no en vano, las profesiones de cuidado en salud son hoy día mayoritariamente, están las mujeres ahí, ¿no? Se han incorporado a carreras inminentemente llamadas de cuidado, y vamos a hacer también una reflexión al respecto, a enfermería, a la matronería; se han incorporado también actores del género masculino. Pero fundamentalmente hay un cuidado que parte. Entonces, la pregunta es, ¿está así establecido? Hay un tema de vocación del cuidado, hay un tema de vocación del proteger al otro, y Carol Gilligan plantea que esto no es en términos absolutamente esenciales, sino que aquí hay que hablar de un cuidado universalizable. Y, y en esta conversación que yo también tuve con ella, ella dice, bueno, uno no podría decir que el género masculino no cuida. Los hombres cuidan de manera diferente, ¿ya? Hay una forma diferente de cuidar. Por ejemplo, el proveer, ¿no? Es una forma de cuidar, ¿no? Entonces, aquí hay una serie de reflexiones o de discusiones que pudieran salir y que podríamos hacer un diplomado sobre, de hecho hay, ¿no? Sobre la ética del cuidado, y mencionar varias autoras que también han generado este modelo de ética aplicada en relación a un contexto más bien político y de modelos económicos, ¿no? Y que es interesante la lectura, pero que hoy día no nos da para profundizar mucho más, ¿ya? Así que, en definitiva, lo que plantea Gilligan es que todos tenemos una responsabilidad de cuidar y de cuidarnos, todos, universalmente. No es tarea de algunas ni de algunos, es de todos, ¿m? Y eso creo que en las nuevas generaciones está cambiando, ¿m? Está cambiando, y está cambiando para bien, por supuesto, porque hemos empezado a compartir estas tareas de cuidado entre todos y todas, ¿ya? Bueno, avanzando en esto, hay otro artículo bien interesante, y aquí están las referencias, y esta presentación va a quedar en, digamos, en PDF para que la puedan consultar en el futuro. Lidia Feito Grande
son sus apellidos, que es una filósofa española en Madrid, que nos ha visitado muchas veces aquí en Chile. Es una persona que es muy grato escuchar. Publica en la primera década de este siglo eh, los cuidados en la ética del siglo XXI. Plantea este artículo y aquí establece que hay distintas formas. Se puede ver el cuidado de diferentes maneras. ¿Sí? Se puede ver el cuidado como una actividad referente a una relación con los seres humanos, que es lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Entre todos, entre todas, nos cuidamos, cuidamos hasta los desconocidos, ¿no? Le avisamos a alguien de un peligro, estamos haciendo un acto de cuidar. También la podemos ver en cuidado como una tarea profesional, ¿m? Un bien interno de una profesión que se distingue en este ámbito de la ética del cuidado, la ética de los cuidados. ¿Ya? Aquí ella hace esta diferencia que me parece absolutamente atingente, ¿no? Y también el cuidado como una actitud relacionado con la preocupación por la humanidad y por el medio ambiente, eh, saliendo de este ámbito más antropocentrista en que nos hemos vinculado desde el siglo pasado, ¿ya? Y que nos obliga a poner atención, una atención solidaria con nuestro planeta, con todo, ¿no es cierto? Y una ética del cuidado como un compromiso moral y como responsabilidad ética, como una responsabilidad social también, ¿ya? Y en este mismo sentido, establece entonces, Feito, que en la ética de los cuidados, ¿no es cierto?, elabora un análisis del cuidar como una actividad profesional, indicando las bases de esta dimensión ética de cualquier actividad en que se relacione con el cuidado de otra persona. ¿Sí? Se relaciona, por ejemplo, con la comunicación con el enfermo, con los pacientes, con las relaciones interpersonales que son muy importantes para llevar a cabo un trabajo en equipo, con el papel de los profesionales en los comités de ética, por ejemplo, ¿no? Que es muy importante y me da mucho gusto porque cada vez más hay comités de ética, tantos comités de éticas asistenciales, se ha extendido esto. Lentamente, quisiera uno que fuera mucho más rápido, pero lentamente las instituciones ya han establecido sus organizaciones para manejarse tanto en el ámbito asistencial como en la ética de investigación. Se trata, ¿no es cierto?, de una ética de los cuidados, de las labores del cuidado en tanto a una actividad profesional, ¿no es cierto? En cambio, la ética del cuidado está en un ámbito diferente, que es un modelo de fundamentación ética. ¿M? Es una ética aplicada, donde toma valores y principios para abordar este modelo de pensamiento, es un modelo de pensamiento filosófico. Quiero, yo pongo esta diapositiva porque ella es una representante del ámbito de la enfermería, Virginia Henderson, que establece, que establece que en esta profesión estaría radicada fundamentalmente esta responsabilidad de cuidar. Y creo que aquí nos confundimos un poco, ¿ya? Sobre todo en el área médica, ¿m? Porque paradójicamente, con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, extendemos, ¿no es cierto?, la expectativa de vida, se salvan vidas, se curan a las personas, pero muchas veces esas personas, desde los recién nacidos prematuros hasta los que sobreviven, ¿no es cierto?, a un cáncer o están en un episodio de una enfermedad degenerativa, terminal, necesitan del cuidado. Se necesitan de cuidados a veces de manera, dijéramos, aguda, cuando alguien está viviendo un postoperatorio de una colecistectomía, de una operación osteomuscular, por ejemplo, pero también hay cuidados que se determinan y allí no es solamente un profesional el que tiene que actuar, es el equipo el que se tiene que hacer cargo. Y eso poco a poco lo está entendiendo y hablo desde mi profesión, desde mi experiencia,
porque aquí yo me reencuentro con el cuidado a través de los cuidados paliativos, ¿ya? En la década del 90, cuando empiezan a aparecer, y fíjense que por eso lo cuento, porque fue en el ámbito de la ginecología, cuando empiezan a tratarse, por ejemplo, las pacientes con un cáncer cervicuterino, con cáncer de mama, por ejemplo, y que son tratamientos bastante invasivos en esos años, mucha radioterapia, mucha quimioterapia, no con los aceleradores de hoy día, sino que con máquinas de radioterapia mucho más dañinas, quedan con bastantes secuelas y con mucho dolor. Muchas de ellas probablemente sin cáncer en ese momento, pero sí pidiendo atención, porque hay daño, ¿no es cierto? Hay daño estructural, hay daño de la estructura del cuerpo. Y entonces aquí aparece, y yo tuve la posibilidad de estar en un hospital que fue uno de los primeros, junto con el Hospital del Cáncer, el Hospital Sotero del Río, eh, inaugura con muy pocos recursos y de manera bien precaria, diría yo, una primera unidad de cuidados paliativos que hoy día es una de las más importantes del país, diría yo, una de las grandes unidades de cuidados paliativos con muchos profesionales. Por lo tanto, aquí aparece el cuidado como necesidad, ¿no? No lo podemos dejar de lado. Otro artículo, para que también lo revisen, de la doctora Pfeiffer de la Sorbonne, de la Universidad en París, que ella hace mucha reflexión acerca de el curar y el cuidar. Y dice que son acciones iguales, que tienen otros objetivos, pero sin embargo no podríamos desconocer que están en el mismo nivel, que no están en niveles diferentes. Cuidar no es menos ni más que curar, ¿no? Y eso lo tenemos que aprender todas y todos. No es menos, no es de menor categoría cuidar a alguien o dar cuidados en situaciones diversas. Tenemos que poner a la misma altura ambas condiciones, ambos actos. Y aquí, ¿no es cierto? Pfeiffer nos dice que las relaciones con los otros son los que nos hacen buenas o malas personas. Es decir, lo que nos hace personas morales, ¿ya? Y esto yo lo rescato porque siempre yo digo que cuesta mucho ser bueno, ¿no? Cuesta mucho hacer actos de bondad porque además la beneficencia no es obligatoria. Para nosotros en salud, sí, estamos obligados a hacer el bien, pero para el común de las personas no es obligatorio. Para nosotros es obligatorio no dañar y hacer el bien, ¿no? Pero, pero, pero en general no es obligatorio. Entonces, hablar de una ética del cuidado en medicina significa eh, básicamente estar atento a las necesidades de los pacientes, ¿no es cierto? Que nos van a pedir ayuda, a todos y a todas, ¿no? Negársela significaría omitir acciones, sería claramente un daño, hacer un daño, tener una conducta que ella habla de inmoral, lo copio textual, aunque la palabra inmoral podría generar alguna, alguna discusión, ¿no? Medicalizar la vida, ¿no es cierto? Y tratar todo con medicamentos hoy día está en cuestión. Los medicamentos hacen daño, sobre todo porque nosotros conocemos que en las personas que tienen comorbilidades tenemos también el aspecto de la polifarmacia, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos para dar un buen cuidado a las personas, a los enfermos? Necesitamos algunos atributos, ¿no es cierto? Y estos son hábitos personales y profesionales que tenemos que empezar a tenerlos muy en cuenta o tenemos que seguir teniéndolos en cuenta. Compasión, compasión. Compasión significa compadecer con el otro, padecer con el otro, más que la empatía, más que ponerse en el lugar, es es vivir esa situación que está viviendo el otro. Idoneidad, confidencia, entregar la confianza, solidaridad y amor al arte, esta vocación, ¿no es cierto? Que son las actitudes, son los hábitos que debiéramos tener todos, que debemos tener todos los profesionales y que se exigen en la tarea de cuidar, ¿ya? Un buen cuidado eh,
significa tener tacto y una escucha atenta en todo en la relación que se establece con otra persona, no solamente con los enfermos. Muchas veces uno vive situaciones y pónganse a observar que hay un interés por el otro, pero no es un interés genuino, porque rápidamente cambiamos de tema y a lo mejor la otra persona quiere conversar. Estamos cuidando una relación también ahí. Estamos interesándonos por lo que la otra persona nos quiere contar, nos quiere decir. Y el estar atento, no solo con los pacientes, saber callar es tan importante como saber escuchar, ¿no? Saber actuar y dejar hacer también es muy importante, sobre todo cuando nosotros estamos haciendo actividades, por ejemplo, formando a otras personas, actividades docentes, actividades académicas, ¿no es cierto? Bueno, hay tanta tarea que hacer para cuidar y para tener buenos hábitos de cuidado. ¿Mm? Bueno, yo he puesto aquí algunos ejemplos que tuvieron que ver con, quizás ustedes lo tienen olvidado, pero aquí hubo una trayectoria larga para establecer esta situación de que hoy día debiera estar, y puse, porque esto parte del 2018, ya a esta altura ya debiera estar absolutamente implementada esta posibilidad que tienen los padres de cuidar a sus hijos cuando tienen enfermedades catastróficas, que es una ley se promulga en el 2018. ¿Por qué es importante esto? Porque hasta ese momento solamente los padres podían cuidar a sus hijos con un permiso legal, una licencia médica, a los menores de 1 año. Y sabemos que los hijos se enferman toda la vida, ¿no es cierto? Afortunadamente cuando van creciendo menos, pero hay una carga de morbilidad también que es muy importante y desafortunadamente cuando los hijos se enferman de enfermedades graves, necesitan a sus padres al lado. Es parte de la terapia que tienen que asumir. Bueno, ¿qué tenemos como visión a futuro? Y yo he puesto aquí tareas que son importantes. En el año 2021, cuando estábamos en plena pandemia y después de haber peleado muchos años, ¿ah? Yo escribí un artículo en un libro en el año 2012 que decía, el título es Cuidados paliativos universales, una deuda con nuestros enfermos, porque teníamos hasta esta fecha, hasta el 2021, solo cuidados paliativos en los pacientes oncológicos. Y hoy día tenemos una ley de cuidados paliativos universales, que todavía no se implementa. Este año, desde el año 22, este año 23, en que aparece un reglamento que la instala como obligatoria, hay solamente una atención a un pequeño porcentaje de la patología que es no oncológica. La matronería tiene mucho que ver en esto en términos de que los cánceres más frecuentes en nuestras mujeres son el cáncer cervicuterino, ¿no es cierto?, y el cáncer de mama, que hoy día, más que en el ámbito de la cirugía general, están trasladándose al área de la gineco-obstetricia, ¿ya?, de la ginecología. Y hoy día también estamos hablando del cuidado paliativo en los niños, del cuidado paliativo, se puede también hablar de cuidado paliativo en las unidades de neonatología. Hay grupos que han estudiado, personas que están interesadas en este ámbito y que es muy importante eh, asirlo, ¿no? Tomarlo en cuenta, pensar en ello. Eh, Manejar en el cuidado de la madre que ha perdido a su hijo, en la madre que ha sufrido la mortalidad perinatal. Necesita mucho cuidado, no solamente el cuidado de su familia, sino que también el cuidado de un equipo profesional. El cuidado del cuidador, se ha hablado mucho del cuidado de los que cuidan, y entre los profesionales de la salud no cabe duda que el cuidar tan, tan profundamente durante la pandemia nos dejó a todos alguna huella, algunas huellas más profundas que otras. ¿Sí? Algunas personas trabajando perdieron también a su familia, perdieron parientes, perdieron amigos, y eso es muy duro. Eh, Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Asociaciones de cuidadores hoy día hay.
Hay también, junto con la promulgación de la Ley de Cuidados Paliativos Universal, se legisla sobre el cuidado del cuidador previamente, diría yo. Se establece que los cuidadores podrían inscribirse en los municipios, tener sus credenciales de cuidador y tener algún privilegio de atención en el sector público de salud, lo que quienes trabajan en este sector saben que es bastante difícil implementar, porque hay muchas necesidades. Se establece alguna atención preferencial para los adultos mayores, para las personas con algunas discapacidades, ¿no es cierto? Pero sabemos que quienes acuden a estos servicios de salud son justamente este tipo de personas, son personas mayoritariamente mayores y con algunas discapacidades también. El énfasis en el autocuidado. ¿Sí? Cuidarnos a nosotros mismos es la primera tarea para poder tener esta fuerza para cuidar a los demás, ¿ya? Y aquí, a continuación, vamos a tener un tema súper relevante, que es la ética de la investigación y los comités hoy día, los comités de ética asistencial, cuando hacen recomendaciones en términos también de cuidar a los equipos que van a pedir estas recomendaciones y cuando estamos hablando de comités éticos científicos, su rol fundamental, como probablemente va a poner énfasis eh, la próxima expositora, es cuidar a los sujetos que participan en una investigación eh, científica. ¿Ya? Eso es lo que yo quería compartir esta tarde con ustedes, porque soy una convencida, como dice Pfeiffer en su artículo, que curar y cuidar tienen el mismo nivel de relevancia en nuestras profesiones de la salud. Muchas gracias. Ah, me faltó una última diapositiva aquí, que era que la OMS estableció el año 2014 esta obligación a los países, una recomendación, pero casi obligatoria, de establecer programas de cuidados paliativos universal. ¿Ya? Así que ahora sí, les doy las gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Luco, por su excelente exposición. La verdad que el cuidado, como ustedes, los que me conocen, saben que es un tema que a mí me apasiona mucho eh, y creo que va muy de la mano con este quehacer nuestro de la matronería. Nuevamente les doy las gracias y las bienvenidas a quienes ingresaron un poquito más tarde. Y aprovecho de comentarles que quienes quieran hacer sus preguntas, por favor las escriban en el chat para que nosotros las podamos responder al término de la siguiente exposición. Lo que tenemos a continuación, tal como ya lo adelantó un poquito la doctora Luco, es ética de la investigación en el campo de la matronería. Ese es nuestro siguiente tema. Y para terminar esta jornada, viene por supuesto una matrona que en nuestro mes, en nuestro día, y a propósito de eso, ella va a terminar con esta jornada. Nuestra expositora es la señora Alejandra Valdés, a quien me da mucho gusto, mucho grado presentar, amiga, a la que tenemos un tremendo cariño. Ella es colega, matrona, magíster en bioética. Su quehacer se desarrolló como matrona clínica, coordinadora y subjefe del Hospital Sotero del Río. Fue matrona coordinadora y asesora del Hospital Padre Hurtado, integrante del Comité de Auditoría de Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal Metropolitana, participante en la elaboración de la Norma General Técnica para la Atención Integral del Puerperio, en la Subsecretaría de Salud Pública, Dirección y Prevención y Control de Enfermedades, Departamento del Ciclo Vital, Programa Nacional Salud de la Mujer del MinSal. Colabora en la elaboración de la Guía Clínica Perinatal, Subsecretaría de Salud Pública, División Prevención y también Control de Enfermedades, Departamento del Ciclo Vital del MinSal, dentro de mucha otra larga lista, ¿verdad?, de trabajos que ella ha realizado. Actualmente es profesor asociado adjunto de la Universidad del Desarrollo, docente de bioética y ética de investigación en la Universidad del Desarrollo, Universidad de San Sebastián, Universidad Diego Portales, Universidad de los Andes, integrante del Comité de Ética de Investigación,
en la Universidad del Desarrollo Clínica Alemana, Hospital Padre Hurtado, integrante del Comité Ético Científico del Hospital Padre Hurtado, que en este minuto está en un periodo de formación. Así es que, Alejandra, cuando quieras, y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Patricia, y un gusto de compartir con muchos de mis colegas. Por ahí veo caritas conocidas, así es que intentaremos avanzar en lo que dice relación con la ética de investigación en el campo de la matronería. Vamos a... No me... Bueno, eh, lo primero es de alguna manera circunscribir cuál es el rol que tenemos como matronas y me he referido a lo que está establecido en las normas ministeriales, ¿no? Sería participar, apoyar y asesorar de los componentes del plan regional o nacional de salud pública vinculados a salud sexual y reproductiva del adolescente, promoción, participación e intersectorialidad. En algún momento, en el año 2019, junto con establecer un convenio con el Ministerio de Salud, hace la subsecretaria de esa época y hace la siguiente mención. Hoy, en relación con lo que están firmando, dice, es necesario realizar un reconocimiento por la tremenda labor que han realizado a lo largo de toda la historia de la salud pública en los temas de prevención, promoción y también educación en las personas. El rol del profesional matrón o matrona va más allá de la atención del parto y el recién nacido, y que estos profesionales están fuertemente ligados al VIH y a las ITS, sostuvo la autoridad. En más de alguna ocasión uno comparte con otros profesionales de la salud y al saber que uno es matrona, lo primero que plantean es, qué linda profesión. No la conocía hasta que fui mamá, hasta que fui papá. Y me doy cuenta la tremenda oportunidad y cercanía que tienen con un proceso tan vital. Y no en vano, cuando las pacientes fundamentalmente hablan de la matrona, hablan de mi matrona. Y eso nos lleva a adoptar un rol fundamental de compromiso social con quienes interactuamos. El sentirnos parte de ellos y sentirnos parte de un proceso tan importante como es el nacimiento de un hijo, pero también a lo largo de la vida, incluso al momento ya de partir o de morir abiertamente, nos implica y nos conmina a un desarrollo permanente, a una capacitación y a un trabajar hacia la excelencia. ¿Y qué manera más interesante de avanzar a la excelencia a través de la investigación? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de investigación? La ley la define como toda intervención física, psíquica o interacción con seres humanos. Y díganme ustedes si no es lo que estamos haciendo permanentemente en cada una de las acciones que nosotros llevamos a cabo, ya sea para mejorar la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, el manejo y la rehabilitación de salud de las personas o de incrementar el conocimiento biológico del ser humano. La investigación científica y biomédica en seres humanos incluye el uso de material humano o de información disponible, identificable. Si nosotros nos detenemos nada más que en la definición,
podemos ver cuánto campo se nos abre, cuánto pudiéramos avanzar, cuánto pudiéramos desarrollar a través de la investigación para mejorar, para promover la salud en esa pequeña localidad, en ese establecimiento o incluso a nivel nacional. ¿Cómo podemos aportar? ¿Y por qué necesitamos investigar? ¿O por qué debiéramos investigar? Porque a través de la investigación nos va a permitir alcanzar beneficios y mejoras para la misma población. Y no confundamos lo que es investigar con evaluar. Evaluar lo que estamos haciendo, sino que aportar con nuevo conocimiento, ¿ya? La investigación con seres humanos va a ser una situación que vamos a llevar a cabo cuando no es posible obtenerla de otra manera. Cuando la bibliografía, cuando la estadística no nos permita tener mayor información, vamos a recurrir de manera más directa a hacerlo con la misma población. Necesitamos investigar para tomar decisiones basadas en evidencia y para mejorar y fundamentar la práctica clínica. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por costumbre, por uso y costumbre. ¿Quién de nosotros cuando partió y llegó a un lugar en donde había gente con mayor experiencia y uno quiso innovar y nos encontramos con una respuesta típica que era: aquí siempre se ha hecho así? Y que lo que subyacía en esa misma declaración: no va a ser usted, mi hijita o mi hijito, ¿cierto?, que viene saliendo del cascarón, quien me va a venir a enseñar a mí cómo hacerlo. Pero en la medida que pasan los años nos damos cuenta que cada vez las cosas progresan, cada vez se puede adquirir mayor conocimiento y por lo tanto es un tremendo desafío y una oportunidad la de investigar. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a investigar? Motivar y motivarnos con nuevos desafíos en el quehacer, y si queremos circunscribirlo explícitamente a la matronería, bueno, en ese ámbito. Con ello podemos lograr una atención más segura, que los usuarios y las usuarias, ¿cierto?, resulten mucho más satisfechas. Y algo muy relevante, que es la colaboración inter y multidisciplinaria, con lo que nos va a permitir realizar enfoques más integrales y descubrir, diseñar soluciones innovadoras. Nos tenemos que salir del centímetro cuadrado, por lo menos que avancemos al metro cuadrado. No tener temor de compartir con otros, de crecer con otros, de investigar con otros. Pero la historia nos ha demostrado que el ser humano, cuando quiere progresar, hay momentos en que su interés lo lleva tan profundamente que no logra darse cuenta cuando empieza a causarle daño a aquellos con los que está investigando o en quienes está investigando. Y eso nos obliga entonces a tener ciertas limitaciones, ciertas reglas que de alguna manera promuevan el respeto por las personas, la solidez de la investigación, la protección de los grupos más vulnerables, justifiquen la investigación. No es investigar por investigar, sino que es investigar en aquellas áreas en las que realmente necesitamos mejorar, necesitamos avanzar. El control de la población es cada vez más fuerte.
La gente está cada vez más atenta a que la investigación sea responsable, sea honesta, de verdad se logren avances significativos, porque siempre vamos a estar utilizando recursos y esos recursos son finitos. Y si no, es cosa que miremos la prensa, miremos, escuchemos, leamos la prensa y nos damos cuenta qué es lo que pasa hoy día, ¿no? Y cómo eso siembra la desconfianza, perdón, la desconfianza de la sociedad en lo que son las investigaciones. Las regulaciones de tipo legal, que pudieran ser muchas, nunca van a ser suficientes. Por lo tanto, es la responsabilidad y la honestidad de los investigadores la fundamental. Existen diversas regulaciones a nivel nacional e internacional que lo que buscan es siempre asegurar la protección de los sujetos que participan en una investigación y que lo que se investiga sea de calidad. Ahí tenemos algunos elementos que participan en la investigación, todo lo que tiene que ver con el consentimiento informado, la voluntariedad, la libertad de que sean de un bajo riesgo las intervenciones para los participantes y siempre que el investigador esté calificado. Y aquí otro desafío para las y los matrones, el capacitarse, el irse perfeccionando, el ir avanzando. Ahí tenemos varias regulaciones que todas tienen por objetivo proteger los derechos de los participantes. Responsabilidades que hay a nivel del investigador, de la institución y de quienes llevan el control, que son los comités de ética científicos. Algunos elementos que promueve la OMS, la OPS, ¿cierto? Los requisitos, la información previa comprensible. En ocasiones uno encuentra consentimientos informados muy bien hechos, de muchísimas páginas, pero ¿quién las lee? ¿Quiénes de nosotros no hemos ido a hacernos algún procedimiento y en la puerta del box nos piden firme aquí y firme rapidito, no se demore mucho, vamos rapidito? Bueno, lo que nos pasa con algunos procedimientos también pudiera pasar con la investigación. Yo le explico y le explico con mi propio sesgo porque quiero incluirlo en mi proyecto de investigación. Entonces, ¿cómo vamos protegiendo a esos sujetos que pudieran ser más o menos vulnerables, pero que confían en nosotros y hacia los cuales les debemos respeto? Debemos actuar con responsabilidad, con compromiso. Entonces, no coaccionarlos, que los incentivos que vamos a generar para que participen sean razonables. ¿Cuánto es razonable? Es algo que nadie se ha puesto de acuerdo aún, ¿no? Pero claramente que la persona que participa en una investigación no esté guiada únicamente por cuánto le van a aportar. Ezequiel Emanuel plantea 7 requisitos fundamentales para investigar. El tema de investigación que de verdad sea justificado, ¿no? Que se requiera conocer, que se requiera resolver. Que la investigación esté diseñada de tal manera que sea válida. Que los sujetos que van a participar en la investigación y que tengan la misma condición, tengan la misma probabilidad de incorporarse. Que los beneficios que vaya a obtener sean mayores que los riesgos sean controlados y nunca sean riesgos graves.
que exista consentimiento informado, claro, libre, comprensible, que haya respeto por los participantes y esto que es muy relevante, que la evaluación la realice un organismo independiente. ¿Quién es ese organismo independiente? Lo vamos a ver a continuación. La legislación entonces también se ha preocupado de cautelar los derechos de las personas. Pero por muchas leyes que existan, si no las cautelamos adecuadamente, van a ser letra muerta. Entonces los abogados son muy proclives a celebrarse cuántas leyes hay respecto a la protección de las personas. Pero lo que tenemos que preguntarnos es cuánto de verdad se cumple, porque si no esto pasa a ser lo mismo que las acreditaciones administrativas. Entonces, ¿cuánto se cumple? ¿Protegemos verdaderamente la vida privada de las personas? ¿O cuando recogemos la información queda en un computador a vista y disposición de quien quiera alcanzarla? La confidencialidad, y los interrogamos en un pasillo, en una sala abierta donde hay más gente. Le decimos que nadie se va a enterar, pero se nos quedan las bases de datos abiertas. Entonces, ¿vamos cautelando verdaderamente eso? En ocasiones planteamos que vamos a hacer investigación retrospectiva, prospectiva, analítica, descriptiva y observacional. Entonces tenemos un moño de vieja, diríamos, ¿cierto? Con una mezcla de conceptos que no logramos distinguir entre uno y otro. Entonces tener claro qué tipo de investigación vamos a realizar. ¿Va a ser retrospectiva? ¿Va a ser prospectiva? ¿Vamos a revisar base de datos? ¿Queremos acceder a la ficha clínica? ¿Tenemos claridad quiénes pueden acceder a la ficha clínica? ¿En qué fuente vamos a encontrar esa información? ¿Y de qué calidad es la información que vamos a recoger? Podemos tener el proyecto más maravilloso diseñado, a la perfección con todo, pero a la hora que vamos a obtener información nos damos cuenta que hay una gran cantidad que está incompleta y por lo tanto se nos viene abajo las estimaciones muestrales o antecedentes que queremos revisar. Por ahí divisé a Paola Aliaga y la Paola vivió la experiencia de tratar de obtener información. No siempre es fácil, ¿no? Al momento de investigar tenemos que tener claridad entonces respecto a algunos aspectos éticos. ¿Tenemos riesgo de causarle daño a esos sujetos? ¿Qué beneficios van a obtener ellos? ¿Estamos teniendo respeto por la equidad, por la misma posibilidad de participar a todos los que presentan la misma condición? ¿Estamos respetando la autonomía de ellos? ¿Cómo los vamos a seleccionar? ¿Los recursos que vamos a disponer son racionales, son justos? No nos olvidemos nunca que cada vez que ocupamos recursos para una cosa, estamos restándole a otra. Entonces, a veces, de verdad, tenemos que poner en la balanza, ¿no? La legislación, tanto nacional como internacional, la regulación que tiene la institución donde estamos y la revisión de los comités de ética científico, sin olvidar nunca que en última instancia es la conciencia y la idoneidad del investigador la que va a tener un rol preponderante.
y todos hemos conocido de investigaciones que se han difundido con mucho bombo, pero que finalmente han resultado ser absolutamente falsas. La semana pasada el profesor Jairo hacía mención a la cantidad de investigaciones que eran fraudulentas, ¿no? Que habían tenido retracto. ¿Cuáles son los fundamentos a tener, fundamentos éticos en la investigación? Tener siempre presente la dignidad de las personas. Todos tenemos la misma dignidad y por lo tanto merecemos el mismo respeto. Los derechos humanos, la autonomía para participar o retirarse o simplemente no incorporarse. La protección especial que debemos tener cuando estamos incorporando a grupos vulnerables o a personas vulnerables, porque hoy más que grupos se habla de personas particularmente vulnerables. Ya decíamos la necesidad de una investigación sólida, la justificación social y la confianza de la sociedad y la responsabilidad en los recursos. Los participantes merecen una consideración y un respeto especial porque ellos contribuyen al conocimiento exponiéndose a los riesgos que puedan implicar su participación. Entonces debemos tener presente siempre eso, ¿ya? De modo tal que no perdamos ni la confianza ni la esperanza y que las expectativas no estén sobredimensionadas. Ahí tenemos que actuar con honestidad, con responsabilidad, porque a veces la gente se incorpora con la esperanza de que se resuelva su problema, pero tal vez no va a ser, y eso debes saberlo desde un principio. Si tenemos conflictos de intereses, declararlos oportunamente y será el comité quien ponderará qué tan relevante o no sean esos intereses que pudieran estar presentes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conflictos de intereses? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Qué es lo que me mueve a hacer esa investigación? ¿Me mueve la fama? ¿Me mueve la presión? ¿Me mueve el pago? ¿Qué es lo que me lleva en última instancia? Los conflictos de interés per se no son negativos o malos, no inhabilitan, pero hay que declararlos para que el comité, en última instancia, sea quien los pondere. Hablamos de comités. Y cuando hablamos de comités de ética, estamos hablando de organizaciones que están conformadas por diferentes personas, en el caso de los comités de ética científicos y comités de ética asistencial, fundamentalmente están en los establecimientos de salud. Los comités de ética asistencial son los que entregan recomendaciones y fundamentalmente analizan casos clínicos. Fundamentalmente, pero no de forma exclusiva. Y el caso de los comités éticos científicos son los que evalúan proyectos de investigación. ¿Cuál es su función principal? Velar por los derechos de las personas y la calidad de la investigación. Y en ese sentido, entonces, revisa y analiza proyectos de investigación, evalúa y los informa, y a ella acuden los investigadores. Para muchas personas, la existencia de un comité ético científico es la piedra en el zapato. Y si ustedes preguntan o se preguntan, muchos van a tener la misma percepción. Pero es esta profecía que se repite de generación en generación y probablemente nunca siquiera se acercaron a un comité. La experiencia que yo tengo y seguramente que también tiene doctora Luco y quienes participan en los comités, es que cuando concurren los investigadores
y aun cuando tengan observaciones, se van tremendamente satisfechos porque desde la mirada externa uno puede apoyarlo mostrándole áreas grises que no habían percibido en su oportunidad. La ley, tanto la 20.120, que es la ley de investigación, como la de derechos y deberes de las personas en la atención de salud, le asignan funciones a los comités. Funciones respecto a que primero debe estar aprobado por un comité antes de llevarse a cabo, todo lo que significa que las personas que se les invite a participar tengan la libertad para decidir, la reserva de confidencialidad, el uso de la ficha clínica y lo que tiene que ver con el consentimiento informado, a lo menos, ¿no? Ahí yo destaco lo más relevante. Entre lo que ya habíamos nombrado antes, uno de los aspectos es la idoneidad de los autores o investigadores. ¿Qué tipo de intervención vamos a hacer en los sujetos? Determinar los riesgos, los intereses comprometidos, la información, las compensaciones y el seguimiento. Los proyectos se recepcionan, en general se distribuyen a revisores, se hace una revisión colegiada, se puede aprobar, rechazar o corregir. La verdad es que los rechazos de investigación en los comités son excepcionales, muy, muy raros. Una vez que se entrega la documentación, se presenta en el lugar que se va a ejecutar y con la autorización local se puede llevar a cabo. Es importante que los investigadores también informen los resultados. Ahora, ¿sobre qué investigar? Y yo creo que aquí viene la parte más desafiante, ¿no? ¿Sobre qué podemos investigar en matronería? Aquí hay aspectos generales, años de vida, calidad de vida, felicidad, temores. Ustedes pueden leer ahí una cantidad de aspectos sobre los cuales se puede investigar. Algunas áreas para investigar. Explorar desigualdades en la atención en relación con distintos factores característicos de la población. La efectividad de muchas prácticas que llevamos a cabo. El impacto de la educación prenatal en la toma de decisiones, lactancia materna, ansiedad al parto, experiencia de las matronas en la atención materna, manejo de complicaciones, tecnología, cultura, pertinencia cultural, efectividad de programa, la parte psicológica, en ginecología. Y aquí hay un tremendo desafío. ¿Cuál es la cobertura del Papa Nicolau actual? ¿A cuánto debiéramos llegar? Está tremendamente por debajo de lo esperado. La doctora Luco hacía mención recién cuáles eran los cánceres más comunes en el área de la mujer. Vamos a quedarnos en el área de la mujer. Cáncer de mamas y cáncer cervicuterino. ¿Qué estamos haciendo respecto al autoexamen de Papa Nicolau? Y así tantos otros. En neonatología también tenemos una cantidad de temas por investigar. ¿Cuál es el impacto del Apgar al nacer en relación con el desempeño en la enseñanza básica, en los primeros años de enseñanza básica? ¿O cuántos niños que tienen retraso en el aprendizaje? ¿Cuál fue la condición que tuvieron al momento de nacer? ¿O cuán extendido fue el trabajo de parto? Temas interesantísimos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con docencia, docencia de pre y de posgrado, estrategias de enseñanza, desarrollo de habilidades, programas de rotación, evaluación de competencias,
educación médica, en ética, comunicación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de habilidades de gestión, todo lo que tiene que ver con relaciones humanas, porque no sacamos mucho con tener un discurso que estamos cerca, que cuidamos y que nos cuidamos y la percepción que se da alrededor sea de que se sigue tratando inadecuadamente. No le vamos a poner otra etiqueta, sino que vamos a decir inadecuadamente o en forma no óptima. ¿Cuánto estamos haciendo? ¿Qué desafío tenemos entonces? Que lo que encontremos en la investigación genere los cambios concretos y que ello se lleve a la práctica. Que se puedan formular políticas de salud que respalden la atención materna de alta calidad, todo lo que es la seguridad en la atención y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Un robot pudiera reemplazarnos si no demostramos nosotros la diferencia entre la atención humana de humanos para humanos, que un robot bien programado y puede ser tremendamente acogedor las 24 horas del día, actuar de acuerdo a inteligencia artificial, los algoritmos perfectos que se pueden llevar a cabo. Entonces, tenemos desafíos muchísimos. Y lo importante es que los tomemos y desarrollemos, no pretender hacer tremendo descubrimiento de a poquito. Pequeñas cosas logran tremendos cambios y tienen impactos fundamentales. Así que la invitación a todas mis colegas varones y damas es a investigar, a incorporarse a los comités de ética asistencial y científico y a presentar pacientes en el caso de los clínicos o asistenciales y a presentar proyectos de investigación a los comités de ética científica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandra, por tu brillante presentación. Eh, las y los invito a realizar sus preguntas o sus inquietudes o sus reflexiones o lo que quieran comentarnos. Lisette levantó su manito. A ver, cuando quieres, colega. Muchas gracias por las charlas que nos están dando. A ti, colega Alejandra, muchas gracias. Son pocas las matronas investigadoras y también que participan en los comités de ética. Más que una pregunta, para mí es una reflexión. Tú pusiste en una diapositiva todas las características como que había que tener cuidado, ¿cierto?, para una investigación y también lo que uno cree que va a obtener con la investigación, ¿ya? Y bueno, yo estuve en una investigación importante, que fue un FONDEF, y yo te diría que todo lo que tú pusiste, de alguna u otra manera, lo vivencié. ¿Ya? Y una de las cosas, fíjate, que tengo, incluso lo anoté ahí, es la responsabilidad de los recursos. O sea, el hecho de que se haga una investigación no es para que uno se haga rica, ni para tener poder, sino que es justamente, como decías tú, para ayudar, ¿cierto? Para cuidar. Y yo creo que va todo las características con las cuales han estado ustedes hablando. Creo que esa diapositiva yo la pondría en grande, en todas partes. Y de entrada, para una persona o un grupo de investigadores que quieren hacer una investigación.
porque es muy gratificante hacer una investigación. Uno trabaja, pero realmente la persona no sabe lo que es trabajar de lunes a domingo y a cualquier hora, pero la satisfacción que te da cuando a ti te lo aprueban. Se dice, sí, va. Pero, claro, es la satisfacción y todo, pero después viene otro camino. Y justamente es la parte, ¿cierto?, que si no hay ética, los proyectos quedan en unas buenas ideas y nada más. Y lo otro, sí, estoy de acuerdo con que la obstetricia tiene mucho que investigar. Ya nosotros hicimos homeopatía en el climaterio. Y realmente fue un tema que también políticamente hablando, en ese momento causó impacto, ya que fue justamente cuando fue proclamada la presidenta Michelle Bachelet. Entonces, como que también hay momentos políticos que a ti también te ayudan a ganarte los proyectos. Entonces, no solamente es el hecho de una buena idea, tienes que entregarla de tal modo que también provoque un impacto, sobre todo un fondo que te provoca un impacto socio y más que nada económico, porque de ahí sale el negocio. Así que, bien, pues, como les digo, no hay ninguna pregunta, solo agradecer y eso, pues, esa sería como mi intervención. Gracias, Lisette. Quisiera hacer un alcance a propósito de lo que Lisette decía, ¿no? Y me recordaba, la doctora Luco fue mi jefa en el Hospital Sotero del Río, ¿no? Yo partí allá y recuerdo cuando participábamos entre comillas en investigaciones, ¿no? Y alguien nos decía, oye, necesito que me guarden la placenta, pero el cordón se lo dejan de 10 centímetros y la pesan, o le cortan el amnio y solo dejan el corión, etcétera, ¿no? Y nosotros íbamos y nunca supimos cuáles eran los resultados. Entonces, también el sentirse parte de una investigación, parte de la generación de conocimiento y el difundir ese conocimiento es muy relevante. Por eso que yo, colegas, les insto a investigar, a investigar. Y vuelvo a insistir, a veces son pequeñas cosas, pero son pequeñas, grandes oportunidades de crecimiento y de aporte a la mejora. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más quisiera hacer su comentario, su reflexión? En el chat hay felicitaciones para las expositoras, que dejan mucho para meditar, dicen por acá. Un aporte. ¿No? ¿Algún otro comentario? Yo, Paola, O cuando lo que quieras. ya. Bueno, dar las gracias a la expositora, la doctora Lorna Luco. O sea, me sorprende toda su trayectoria, su experiencia, y cuando escuché la trayectoria de Alejandra, yo fui un poco parte de eso. Ella fue mi jefa en el Hospital Padre Hurtado. Y uy, cuántas cosas, cuántas, cuántas vivencias, y después fue parte del comité también de ética para poder aprobar el proyecto de tesis del Magíster de Salud Pública. Entonces, una experiencia como tan en pañales en cuanto a la investigación, pero de la cual igual me siento contenta, o sea, contenta de poder escuchar lo que implica, y de haber podido ser parte también de una investigación. Entonces me encanta escuchar me encantó escuchar a las dos presentadoras mujeres con toda esta experiencia profesional, y también esta motivación que nos dan como para poder investigar. De verdad que es tan necesario. Es tan necesario, así que eso, solo darle las gracias
y encuentro que es una oportunidad súper motivadora como para poder seguir en esto de la profesión de la matronería y además de la investigación. Y como muy bien dijo una vez un profesor que tuve en el magíster, es como, ¿qué vamos a hacer ahora? Después que estudiamos, o sea, solo siento las ganas, o sea, lo que siento es poder ser mejor profesional, nada más. O sea, las ganas de poder entregar mejor las cosas, de otra manera, de ser mejor matrona, para hacer un aporte para las personas, nada más. Así es que eso, ya, Gracias, muchas gracias. Paola, muchas gracias. Carolina Espinosa nos dice en el chat excelentes reflexiones muy atingentes en el cuidado del recién nacido en neonatología. Yo solo agradecer a quienes nos han acompañado, agradecer estas dos preciosas jornadas. La verdad que quienes estuvieron se pueden haber dado cuenta que esencialmente reflexionamos eh, respecto de nuestro trabajo fundamental, importante, valioso, respetado y muy querido, por supuesto, por todas nosotras las matronas. Y para terminar, solo unas palabras al cierre de Jairo Vanegas, que es el presidente del Comité Ético Científico, que ha sido gestor de también de estas jornadas. Profesor Jairo. Bueno, yo solamente quiero agradecer antes que nada a toda la organización no solo de esta actividad, sino de todas las actividades que se han realizado este año. Creo que el comité ha hecho presencia de una u otra manera en diferentes áreas y todavía nos hace falta una o dos más que se van a dar en los próximos días, así como también todas las actividades que se han hecho de manera individual también, porque algunos miembros del comité también por iniciativa propia han hecho algunas actividades también fuera. Y también como comité hemos participado en dos eventos que creo que son importantes. Uno es el que tuvimos en el Ministerio de Salud, en el cual nos reunimos con todos los comités de ética que están de Chile, ¿verdad? Y que están trabajando en estas áreas y hubieron muchas propuestas respecto a mejorar los comités, a trabajo en redes y otras cosas, y al taller de ética en adolescencia, en el cual también tuvimos la oportunidad como Universidad de Santiago de Chile y como comité de ética de participar en una propuesta de mejora, ¿verdad? De algunos aspectos éticos y cómo abordarlos en investigaciones con adolescentes. Aquí también participaron comité de ética de todo Chile y hay un equipo trabajando actualmente en las recomendaciones que se van a dar, entre las que está precisamente la doctora Lorna Luco y también Carolina Marchán, entre otros, y que han participado, ¿verdad? Así que yo en ese particular dar las gracias porque todo esto que se está haciendo no se podría haber logrado sin la disposición de ellas para poder trabajar, y todo esto por el mismo precio y el mismo costo. Y con las mismas 44 horas o las 20 horas que tenemos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. Así que agradezco a las expositoras del día de hoy también, muy interesante el trabajo. Agradezco a Alejandra Valdés, que la conocí ahí en la actividad del ministerio también. Muy amable con nosotros, estuvimos conversa y conversa por ahí. Y bueno, yo creo que nos llevamos algunas motivaciones, algunas ideas y espero sean importantes para motivarlos precisamente a pertenecer al comité de ética o a capacitarse en el área también para poder ser parte del comité, ¿verdad? Y poder seguir trabajando juntos. Y como comité, pues estamos a disposición para quienes quieran investigar, poder guiar y establecer. La intención como comité no es obstaculizar, como se han dicho muchas veces. Hay un reglamento, hay pautas, hay leyes a nivel nacional e internacional que establece lo que son los comités de ética, cuál es la función que tienen y el por qué están funcionando de esa manera. Y precisamente en la medida que se han ido fortaleciendo los comités, efectivamente se han ido ordenando algunos temas, sobre todo en el área de investigación con seres humanos,
Y en ese sentido, pues se ha sentido el cambio. Yo creo que eso es lo que ha ido pasando, que se ha ido sintiendo el cambio de los comités en cuanto a los requisitos que están solicitando, y tal vez ese primer inflexión es lo que ha ocasionado un poco a veces esta sensación como que me están pidiendo cosas. Pero yo creo que en el fondo estamos solamente orientando. Así que nada más agradecerles a quienes también han estado con nosotros estas dos jornadas. Patricia fue una impulsora ardiente de esta jornada, tenía una fecha, pues la cambiamos, bueno, pero en fin, el ánimo que ella siempre tiene, ¿verdad?, para impulsar las cosas es bueno, y aprovecharla. Así que le agradezco también a Patricia el que haya estado dispuesta para esta actividad y la haya querido impulsar. Ella anhelaba que fuera el 30, pero realmente el 30 hay muchas actividades relacionadas a la matronería, y por ello se está haciendo, se hizo en estas fechas. Pero bueno, gracias, y bueno, sin más, pasen buenas noches y muy agradecidos por su presencia. Nos vemos en una próxima ocasión. Esperamos poder hacer otras nuevas jornadas el año que viene. Y no puedo dejar de no mencionar dos comentarios que hicieron algunas estudiantes que son chicas de pregrado. Así que muchas gracias también por sus comentarios, chiquillas. Así que me alegra muchísimo que amplíen su visión y la posibilidad de siempre mejorar. Así que muchas gracias a todas y a todos por estar acá. Chao, chao. Muchas gracias. Que Chao, estén que muy estén muy bien. bien. Buenas noches. Gracias. Pasen buenas Buenas noches. Chao. noches. Chao, Caro. Chao, que Pati. estés bien, Pa.